Buenas, os preguntaréis que por qué la elegancia, y es ni más ni menos que porque se cumple un año del canal y con este vídeo 100 vídeos. No lo he hecho aposta, os lo juro, o sea, esto ha sido casualidad pura y dura. Y la elegancia, que sea por el hecho de que tengo los jerseys lavados, ni confirmo ni desmiento, pero ha dado la casualidad y quería celebrarlo. Gracias a todos vosotros. Somos 8000, es una cosa que nunca habría pensado cuando empecé esto, porque lo empecé básicamente un poco por aburrimiento. Y pues muchas gracias a todos vosotros, porque es que sin vosotros este canal pues no sería lo que es, así que gracias. Y hoy vamos a meternos un poquito en el proyecto del CVFC, que es el coche este que queremos hacer en PowerArt, y aquí un coche divertido, barato, que sea relativamente versátil, que esté bien básicamente. Y la cuestión es que hoy nos vamos a poner al día con el tema del bocetado, que es, digamos, la primera fase a la hora del diseño de un coche. Vamos a hablar hoy de eso. Si venimos aquí, vemos este boceto que ya todos conocéis porque es el primer boceto que sacamos, que a todo el mundo le gustaba y que luego la conversión al 3D pues como que no ha gustado tanto. Y esto pasa porque en este boceto no se respetan las proporciones que deberían respetarse. Básicamente porque no tiene proporciones de coche real. Lo primero y que más llama la atención es esta zona de aquí, y es el hecho de que ahí no hay distancia suficiente del final de la rueda a el hombro del coche. Y os preguntaréis por qué estoy utilizando este color ahora. Pues básicamente porque esto va a ser un mini tutorial, no va a ser un tutorial completo. Para el que quiera tutoriales sobre cómo diseñar, cómo dibujar, que se vaya al canal de Decyber de mi amigo Chema, os dejo abajo el enlace y le eche un ojo porque tiene muchos más tutoriales que yo. Pero esto va a ser algo sencillito. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no se respetan, como digo, las proporciones que tiene que tener el coche. Y sí que es cierto que es una cosa que pasa, que es que los bocetos, los sketches que se ven por internet están chulísimos siempre, pero porque respetan poquito las proporciones reales del coche. Siempre se meten ruedas más grandes, eso es normal, y eso tampoco pasa nada, tampoco hay nada que lleve a mucho error, pero también hay otras proporciones que se cambian y hacen que el coche no se vea, luego decepcione al final, cuando lo pasamos a algo más real. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué sería lo ideal? Esto, el packaging. El packaging que me preparó Guille muy amablemente para poder trabajar sobre ello. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues el hecho de que la rueda está por aquí, pero necesita todo este recorrido. Entonces, digamos que el hombro nunca puede estar por debajo de ahí, nunca, en ningún momento. Pero además de todo esto tenemos que el punto del pilar A con la unión con el coche está ahí. Entonces esto ya nos limita, nos va limitando ciertas cosas. El hecho de utilizar unos percentiles así de altos también nos limita a la hora de marcar cuáles van a ser las proporciones de este lateral del coche. Lo bueno es que como queremos tener una estética así un poquito retro, vamos a hacer el típico dibujo de coche de toda la vida, el dibujo de coche con cajas. Pero que vamos a tener un par de cositas en cuenta a la hora de hacer un boceto del lateral, que es el hecho de que si las ruedas están aquí, digamos que uno de los fallos de gente que se pone a dibujar sin saber dibujar coches es que le meten la línea del suelo del coche ahí, en la mitad de la rueda. Y esto no es así. Esa línea siempre va muchísimo más abajo, y cuanto más abajo lleve, más deportivo va a quedar el coche. Cuanto más arriba va a ser más todoterreno. Y es que ni siquiera los SUV tienen esto así, pero bueno. Luego, otra cosa a tener en cuenta es que necesitamos un ángulo de ataque y de salida del coche. Entonces, esto también incide en cómo van la subida de los voladizos. Los voladizos rara vez van completamente rectos. Esto es en coches muy deportivos que necesitan mucho efecto suelo, cosas así. Pero, por lo general, en coches de producción esto no es así. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si la unión con el pilar A está ahí, la línea del hombro probablemente vaya una cosa por aquí, ¿vale? Y entonces, si el pilar A viene aquí, el cristal siempre sobresale un poquito más por el centro, entonces va a llegar hasta ahí. Y podemos hacer el techo, que lo vamos a hacer bastante como una caja. En cuanto llega ahí, lo podemos bajar para abajo y eso sería el techo de nuestro coche. Bastante sencillote. Si queremos que tenga más caída, obviamente, pues le metemos más caída, lo que sea, más coupé, pero claro, estamos comprometiendo la habitabilidad detrás.
Estas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ir diseñando el coche. Luego, si queremos meterle un paso de rueda así un poquito más marcado, unos hombros un poquito más marcados, pues los podemos marcar. Luego, la cola de pato que sabéis que lleva el coche. Y aquí, pues, una cosa importante a la hora de hacer bocetos desde el lateral es que el faro, por ejemplo, no va a estar aquí, en el borde del coche, en ningún momento. En ningún momento esto va a ser así. Como si hacemos un dibujo de una persona de perfil, el ojo no está aquí, está metido un poquito para adentro, porque es así, porque el coche gira. Entonces, si el coche tuviera faros redondos, pues vendrían por aquí y le meterían este girito aquí, que bueno, que es lo que nos da un poquito de tridimensionalidad al coche. Y aquí pasa lo mismo, si queremos meterle los faros, pues se ven así y quedarían un poco alejados de lo que es la línea central del coche. Entonces, esos son cosillas a tener un poquito en cuenta de cómo se haría un coche. Luego la línea esta la podemos traer por aquí, podemos darle una línea de cintura. Voy a enseñar otro lateral que estamos barajando ahora mismo, entonces voy a hacer ese tipo de dibujo a partir de ahora. Entonces, voy a intentar enseñar cómo hacer un boceto en 3 dimensiones muy sencillito, ¿vale? Algo de este estilo. Esto es súper sencillo porque al final es lo mismo que habéis visto en el lateral, pero dándole un girito más, ¿vale? Y entonces voy a intentar hacer algo así en directo. No me saldrá, ¿vale? Porque esto es lo típico, porque justo te pones a intentar hacerlo en directo y te sale un churro impresionante. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A la hora de intentar encuadrar el coche, una buena técnica siempre es la de hacer una caja. Porque una caja es bastante más fácil de meter en perspectiva que hacer una cosa mucho más compleja. Entonces la caja nos marca mucho más rápidamente dónde va a estar el coche. Además, la caja luego nos ayuda un poquito a poder enmarcar un poquito las ruedas, dónde van, dónde va todo esto. Entonces eso es muy importante. Las ruedas, pues bueno, las ruedas es bastante sencillo. La metemos la primera aquí, que realmente, ya os digo, tenemos que dejar más altura aquí si queremos que quede realista. Pero, bueno, eso es una cosa que tenemos que tener en mente a posteriori. Y por lo general, un buen diseño, ya os digo por lo general, luego realmente esto varía muchísimo, tiene una distancia de 3 ruedas entre la delantera y la trasera, ¿vale? La trasera siempre va a estar un poquito más pequeña, un poquito más ovalada, si está más alejada de la perspectiva, ¿vale? Voy a centrar un poquito el boceto, que siempre pasa, que se me va hacia un lado o hacia el otro y esto acaba siendo un jaleo. Para darle un poquito más de dinamismo en las ruedas, pues se le suele dibujar el neumático un poquito desplazado, ¿vale? Como que la llanta tiene más perspectiva, un poco más de fuga de lo que debería tener para darle un poco de dinamismo. Entonces el centro se suele dibujar desplazado hacia adentro para que parezca que tiene más profundidad la llanta. Y si queréis darle unos radios así que salgan para que quede más dinámico, así más chulo, más de sketch descuidado, pues se lo dais y a correr y pista. Tampoco pasa nada. Esto es así un poquito un sketch guarro, hay que tenerlo en cuenta. Luego hay que tener en cuenta en el coche, para que quede realista, para que quede un poco real, un poco parecido a lo que sería en realidad, hay que tener en cuenta, y es muy importante, dónde están los pilares del coche, ¿vale? Porque en este caso, pues, al tener la configuración que tenemos, desde la puerta delantera dejaremos esta distancia más o menos y el pilar A estará más o menos por ahí. Entonces, el pilar A lo tiramos hacia arriba, podemos hacer aquí, que lo tiramos hacia el otro lado, ¿vale? Y entonces, desde ahí, pues tenemos un giro más o menos así, ¿vale? Más o menos. Esto lo podemos ir ajustando. Hay que ir dibujando muy suavecito para poder tener esto en cuenta, y luego después, si estamos en Photoshop es maravilloso, porque yo siempre utilizo Photoshop, yo siempre suelo dibujar en Photoshop, porque al final esto es una herramienta y es con lo que te sientas más cómodo. Entonces lo bueno de Photoshop es que puedes hacer este dibujo así más o menos guarro, luego creas otra capa, a esta la bajas un poquito la opacidad y vas perfilando un poquito más las cosas por encima, dándole un trazo un poquito más grueso donde quieres que tenga más importancia. Y eso le da expresividad al dibujo y es importante. Como veis, estamos dibujando un coche muy caja, ¿vale? Pero es que en este caso, pues aparte de que es bastante así, es la base que necesitamos para empezar a dibujar. Y ya os digo, los pasos de rueda van a ser más altos. Y en este caso, pues tenemos un paso de rueda, si queremos dibujarlo, que venga por aquí, ¿vale? Y el otro paso de rueda, el paso de rueda trasero, que venga por aquí, ¿vale? Ahí generamos un hombro un pelín más alto, que también
acordaos, hay que hacerlo al otro lado también. O sea, esto tiene que quedar más o menos equilibrado. Y aquí, en el centro del coche, lo que sería la línea media iría ahí, pero si queremos darle un poquito más de giro y que quede un poquito más dramático este sketch, lo que podemos hacer es variarla un poquito y traerla un poquito más hacia el otro lado, y así le daremos más tridimensionalidad, que realmente hay que jugar un poco con cuidado con eso, porque nos podemos pasar y puede quedar el coche con un voladizo delantero demasiado alargado. Pero bueno, aquí, haciendo esto, pues tenemos un... ¿Veis? Si os dais cuenta, está bastante desplazado, pero es lo que le da un poquito de expresividad a todo esto. Cerramos ahí la delantera, como es en este caso, ¿vale? Aquí estamos metiendo ese pliegue ahí en la carrocería, y aquí tenemos la entrada de aire, que al estar un poquito inclinada en este plano, pues aquí estará más recta y aquí caerá más, ¿vale? Y entonces, pues eso, por ese lado, ya estaría. Y así vamos generando el frontal, que si os dais cuenta, ya os digo, va con un poquito más de giro de lo que debería. Y entonces, si queremos hacer faros redondos, que es una cosa que estamos planteándonos ahora con unas luces diurnas que recuerden un poquito a la cinta que se suele poner en los faros, pues aquí meteríamos este farito aquí, con la cinta aquí, el detalle este que os comento, ¿vale? Y el otro, si os dais cuenta, por el propio giro quedaría bastante más hacia el otro lado. Entonces, pues se quedaría por ahí. Aquí podemos ir metiendo más cosas, y justo aquí, si queremos seguir esta línea, que lo suyo es que las líneas vayan conectadas, podemos seguir la línea por aquí, una línea de hombro, y aquí la idea que estamos barajando es el hecho de que baje muy abruptamente para dejar un paso de rueda trasero más marcado y un poquito más deportivo, y que sea más coherente con el resto del coche. Y para hacer un poquito el juego con eso y que no quede muchísima chapa, pues estamos barajando el hecho de meter aquí un captador de luz un poco más potente y que nos deje aquí unas superficies un poquito distintas. Entonces, como veis, esto ya va teniendo las proporciones un poquito buscadas de lo que queríamos, ¿vale? Y esto nos queda así. Luego, ya os digo, en Photoshop, que es una herramienta maravillosa, podemos crear otra capa, le bajamos un poquito la opacidad a esta anterior y empezamos a meter detalles un poquitín más marcados donde queramos. Ahí se me ha escapado la capa anterior, ¿vale? Pero bueno, podemos marcar estos pasos de rueda, estos detalles así un poquito más para darle un poquito más de expresividad al sketch. Y bueno, esto es un estilo súper guarro, ¿vale? Lo estáis viendo, o sea, estoy cascando líneas ahí, pero yo nunca me he caracterizado por tener un estilo muy limpio, así que me da un poquito lo mismo. Pero bueno, esto es simplemente para dibujar un coche de una forma sencilla, y los rasgos que queramos marcar un poquito más, que queramos destacar, pues de esta forma le damos un pelín más de expresividad a todo ello. Así que básicamente esa es la idea. Y bueno, voy a rematarlo así rápidamente. Bueno, esto lo he pasado así rápidamente para que veáis, pero es buena idea también marcar la línea de suelo para clavar el coche un poquito en el suelo, y de esta forma lo plantamos un poquito más, ahí que se vea un poquito la rueda delantera, y entonces el coche te queda más en el suelo y vemos un poquito más las proporciones del mismo. Luego no es mala idea utilizar las puertas para marcar el perfil que tendría este lateral, y así marcamos con un par de líneas extra también la forma de los cortes. Esto es un dibujo bastante expresivo, ¿vale? Pero a la vez también es un poquito que muestra el coche. Podemos hacer dibujos que sean un poco más expresivos y se alejen un poquito más, con perspectivas más fugadas, con perspectivas más exageradas, o podemos hacerlos que sean más descriptivos, como es un poco el caso, que sean un poco más realistas y entonces nos enmarquen un poquito cómo hacer el coche. ¿Y qué es lo bueno de estos bocetos? Pues la gran maravilla de hacer bocetos así rápidos es que es la primera herramienta, porque como habéis visto es muy rápido. Es muy rápido, y entonces al hecho de poder hacer con una flexibilidad tremenda distintas variantes es
la forma más rápida y más efectiva de poder plasmar ideas, porque por lo general, como he dicho en el vídeo anterior, realmente los diseñadores hacemos esta primera fase de ideación, pero luego viene gente detrás que lo modela en 3D, que se pone a hacer industrialización y entonces tiene que poder captar estas ideas y plasmarlas. Entonces, lo suyo, lo ideal es que todo esto se pueda hacer de una forma efectiva y rápida. Y entonces esto es el bocetado, es la herramienta más flexible y más fiable que tenemos. Porque después de esto, pues ya os digo, se puede meter al 3D y te puedes complicar todo lo que quieras. Pero esto es súper rápido y es lo mejor que se puede hacer. De hecho, aquí podéis ver otra alternativa, otro sketch que he probado así muy rápido, muy guarro, en el que he probado otros faros delanteros porque, bueno, pues vamos a probar cosas distintas y en este caso, si os dais cuenta, tenemos unos faros delanteros que para mí son un guiño al 147, el fase 1, al Alfa Romeo 147, que le tengo mucho cariño yo, ya sabéis que tengo uno, y bueno, pues es otra forma de integrar estos faros redondos y darle una gracia extra, porque los faros redondos por sí solos pues quedan un poquito sin personalidad y hay que añadirle algo un poquito más de gracia. Entonces, dejad en los comentarios cuál os convence más, si os gusta más esta versión con los faros a lo 147 o os gusta más esta versión con los faros redondos, con la línea un poco cruzada, ya os iremos mostrando más, pero bueno, son alternativas que vamos dejando. Y a partir de aquí, pues ya iremos comentando un poquillo distintos bocetos, distintas cosas, distintas formas de continuar esto, porque esto, ya os digo, es un primer paso. Y a partir de aquí, yo personalmente me gusta tirarme a modelar en Blender, un modelo muy rápido para empezar a ver en 3 dimensiones cómo queda realmente todo esto y cómo se pueden jugar todas estas superficies. Así que eso será el siguiente vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya enseñado así un poco cómo hacer un bocetillo rápido, ¿vale? Una perspectiva bastante sencilla que es básicamente un lateral y girarlo un poquito. Esto se puede hacer y se puede ir forzando cada vez más, porque al final con ese método de la caja tú puedes ir variando la caja, dibujar una caja en perspectiva no es tan difícil y en base a eso se puede ir añadiendo complejidad. Pero bueno, ya os digo, si queréis un tutorial un poquito mejor, porque esto ha sido una cosa muy sencilla y muy básica, os vais al canal de Chema y ahí lo tenéis absolutamente todo. Pero bueno, es esto es lo que quería que vierais y quería que entendierais que es la herramienta más flexible que tenemos los diseñadores y sobre todo la más rápida a la hora de plasmar lo que queremos hacer en el papel o en este caso en un archivo, en una imagen, porque es mucho más rápido. Para mí la tableta es una cosa maravillosa porque te permite corregir cosas y al final esto no es otra cosa que una herramienta. Si queremos hacer un sketch, un boceto para lucirnos, un boceto de prensa, un sketch de prensa, pues esto ya lo discutiremos más adelante, porque al final esto también es importante, pero ahora mismo esto para mí es simplemente una herramienta para comunicar, no para prensa, no para marketing, por así decirlo. Esto simplemente es para comunicar los pasos siguientes de ingeniería y es una herramienta de intercambio. Así que es lo más útil. Si queréis ser diseñadores tenéis que dominar esto al 100%, tenéis que darle muchísimo al boceto y básicamente esto es. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.